Buen día, familia. Vamos a llegar a por qué este video se llama así. Yo hace unas semanas atrás hice un video que se llama Un día en el paraíso del que todos huyen. Y ahí hablo de una cosa. Y es cómo en un país como Irlanda, que es un país caro, las cosas cuestan 3 veces menos que en Cuba. Y no hablo de la renta. La renta no. Pero hay una parte del video donde yo muestro una simpleza como lo es un desodorante de inodoro. Que eso en Cuba no lo hay. Eso en Cuba es un lujo. De hecho, hay otro detalle que les voy a dar y es que la mayoría de las personas aún descargan el baño con cubos de agua. ¿Sí? Con cubos de agua. Así como lo están viendo ahora. Así es, porque arreglar este mecanismo también es un lujo. En primera porque no es la pieza y en segundo porque cuando aparece te cuesta bastante. Hubo una parte de ese video que yo la omití, que quiero que la vean para entonces ya entrar en por qué yo digo que la escasez en Cuba es inducida. Esto que ustedes acaban de ver es un ambientador, una simpleza. Bueno, esa simpleza yo la compré en Macedonia cuando estuve allá. Y es increíble que cosas tan sencillas como ambientadores aquí en Cuba no sean común y se dificulten tanto. Esto puede ser que lo haya, sí, el ambientador puede ser que lo haya, pero es difícil encontrarlo. Ahora, esto yo nunca lo he visto en una tienda, familia. Nunca lo vi, ni cuando las tiendas eran en CUC. Jamás lo vi. Ya sé que otras cosas tampoco las hay, pero son esos detalles, esos pequeños detalles, los que hacen que una casa se sienta bien. El buen olor, el buen ambiente. Cuando hay algo que no se vende en un país, es como si te condenaran. Esto ya pasaba anteriormente con otros productos. Esto pasaba con los aires acondicionados, por ejemplo, y todo el mundo sabe el calor que hace en Cuba. Pasaba también con las motos eléctricas, pasaba con las bicicletas eléctricas, pasaba con los calentadores de agua y con un sinfín de cosas más. Tuvo que el Estado interesarse en el negocio de las mulas para que una serie de productos se empezaran a vender en Cuba. Para nadie es un secreto que el cubano no viaja, y cuando viaja lo hace por negocios o para quedarse definitivo en cualquier país. Pero sobre esto les voy a hacer un video más adelante, porque además con el pasaporte cubano no se puede llegar a casi ningún lado. Incluso en los países que son de libre visado, cuando llegas te piden carta de invitación, como me pasó a mí en Macedonia, que casi me viran para Cuba, y como me pasó también en Serbia. El asunto es que en las tiendas de esos países, que dicho sea de paso son países pobres, yo no vi la escasez que hay en Cuba. En toda tienda que yo entré estaba abarrotada y bien surtida. Incluso en los mercados más pequeños había para elegir de todo. A diferencia de en Cuba, donde en muchas ocasiones lo único que ha habido en los estantes son pomos de agua y más nada. Durante un recorrido también, en una de esas andanzas, me encontré con una tienda Xiaomi. Y bueno, para los que no conocen la marca, es una marca china que vende productos tecnológicos, mayormente de telefonía. En todos los países del mundo, o en la gran mayoría, hay transnacionales operando. Transnacionales como la misma Xiaomi, que tiene tiendas en España, tiene tiendas en todos los lados. La misma Huawei, la misma Samsung. Y estoy hablando solamente de tecnología, pero también hay transnacionales de comida, de ropa, de lo que sea. La pregunta es, si en Cuba hay tantas carencias y tanta necesidad y tanto desabastecimiento sobre todo eso, ¿por qué no dejan que unas cuantas empresas operen en Cuba libremente? Sencillamente que paguen impuestos y ya, como es en todos los países que a las empresas se le cobra impuestos. Si al final aquí en Cuba venden las cosas 3 veces su precio, como los tenis que también vieron en el video anterior. ¿Qué hacen con el dinero? Si las cosas las venden tan caras, ¿qué hacen con el dinero? Porque la educación, los padres en las escuelas tienen que a veces ellos mismos pintar y poner dinero para la pintura, o poner dinero para comprar un ventilador para el aula, o ellos mismos arreglar las sillas y las mesas. ¿Qué hacen con el dinero?
Si de la salud no se puede ni hablar, los ancianos tienen que hacer colas en la farmacia, dormir en la farmacia, las calles están llenas de baches, una pila de accidentes en todos lados, los edificios se están cayendo a pedazos. ¿Qué hacen con el dinero?